Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la paracha número 3, se titula Lech Lecha, vete. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Loram, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén. La sinopsis de esta: Abraham parte de Caldea hacia la tierra prometida. Abraham vence a los reyes que invaden la tierra. El pacto entre las partes. Ratificación del pacto. Nacimiento de Ismael. Abraham se circuncida. El Creador le anuncia a Abraham que su esposa Sara le dará un hijo. Bien, siempre tenemos buenos argumentos que sacar en estas parachas y son de gran edificación para todos nosotros y para todos aquellos que nos escuchan. Vemos estos relatos que se concentran, ¿verdad?, el de esta paracha, en el entorno de Abraham, y por tal razón quiero comenzar con esto de la hermana de Abraham y la circuncisión. Voy a empezar con esto, aunque tengo otros temas más. Como bien saben, Abraham miente y le dice a su mujer: di que eres mi hermana. De cierta manera, Abraham le dice esto a su mujer porque teme por su vida a causa de la belleza de su mujer. Es por eso que le dice esto. ¿Ustedes se creen que si realmente eran hermanos hubiera la necesidad de que este relato fuese puesto escrito aquí en este libro de la Torá, como sale aquí? Pues yo no lo creo, ya que si hubiera entendido que si fueran hermanos, por lógica o sentido común, el narrador no lo hubiese puesto, porque ya se hubiese sabido desde un comienzo. Moshe lo redacta porque definitivamente no eran hermanos como solemos leer. Esta escritura, estos versículos como estos, lo han torcido de gran manera para dar un significado a algo que no pasa. Y yo creo que esto lo hacen más bien para enfatizar el Berechit. Como hay gente que suele decir pues que en el Berechit todos se juntaron como salieron de la misma familia. Dice aquí en el capítulo 13:8, dijo Abraham a Lot: por favor que no haya fricción entre tú y yo, ni entre mis pastores ni tus pastores. Después de todo, somos hermanos. Sabemos muy bien que Abraham era tío de Lot y Lot su sobrino. En esta comprensión se utiliza la palabra hermano de la raíz del hebreo que significa aj, que significa hermano, pariente, relativamente de la misma tribu, etcétera, etcétera. Así que esta es la misma palabra con la misma raíz con la cual Abraham utiliza para decir que Sara es su hermana. Así que la palabra pariente en este relato fue mal redactada o mal traducida para enfatizar algo que no sucedió en el comienzo. Así que no hay cabida en esta comprensión una cosa como esta, que el Creador se la haya escapado o haya permitido como parte de sus decretos y estatutos que se hiciera una cosa como esta, cuando sabemos muy bien que el Creador está fuera del tiempo y no en los tiempos. Por otro lado, se sabe y se entiende que en un comienzo esto de la circuncisión no existía. La circuncisión comienza con Abraham, ya que fue este proceso parte de un pacto, la cual dice aquí en Bereshit 17:9 al 14. Dijo el Creador a Abraham: y tú deberás preservar mi pacto, tú y tu posteridad en todas las generaciones. Este es mi pacto que deberán de conservar. Mi pacto entre ustedes, yo y tu posteridad. Todo varón entre ustedes deberá estar circuncidado. Deberán circuncidar la carne de sus prepucios. Esta será la señal del pacto entre ustedes y yo. A los 8 días de edad deberá ser circuncidado todo varón a través de todas las generaciones. Incluye también aquel que haya nacido en tu casa, como los esclavos adquiridos por dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Tanto el que haya nacido en tu casa como el adquirido por dinero deberá ser circuncidado. Entonces estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto eterno. Un hombre incircunciso que no tuviese circuncidada la carne de su prepucio, esa alma será cortada
de su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Eso es Bereshit 17, 9 al 14. En otras palabras, el pacto está en la carne del prepucio del hombre. Fíjense que dice, mi pacto ha quebrantado aquel que no haya hecho esto, ya sea hasta con sus hijos. Entonces vemos con más razón, cuando el Creador le salió al encuentro a Moshe porque no había circuncidado a su hijo. Esto está en Bereshit 4, 24 al 26. Le dice el Creador a Abraham, circuncidarás. Ahora pregunto, ¿quién es el que lo tiene que hacer? Pues, en este caso, Abraham a los de su casa y descendencia, y no al revés como muchos quieren hacer hoy en día. Quien debe de ejercer para que hagan esta acción es el que está en el pacto, y este debe observar que se haya hecho, o sea, no puede ser algo a ciegas. Para poder entrar al pacto del Creador y preservarlo debemos de seguir una serie de normas, y estas están sujetas aquí. No lo dice explícitamente, pero aquí están, pero son muy entendibles en la comprensión de lectura. Número 1. Abraham es quien comienza con el pacto. ¿Y quién es este? Pues un hebreo, el primer hebreo, si se puede decir. Número 2. Quien debe de realizar esta observancia es el adulto sobrenacido a los 8 días. Pero el adulto debe ser previamente como el natural del pueblo. Número 3. Este es el pacto del Creador hacia su pueblo o descendencia de Abraham, lo cual guardó y escuchó y puso por obra derechos, estatutos y decretos del Creador. Número 4. Entonces, si venimos de este pacto, lo cual comienza de este conocimiento que tuvo Abraham, con más razón aquellos que se circuncidan ya de adultos deben de pasar por el proceso de ceremonia. En esta ceremonia se les certifica que usted es un descendiente de este pacto y ha decidido hacer retorno. Es por eso quienes deben de hacer esta observancia y ser testigo de lo que usted ha hecho, debe ser alguien o testigo del mismo pueblo, personas que puedan ejercer y hacer una declaración de convicción, ya que usted debe de tener el mismo conocimiento del que tuvo Abraham y de hacer lo que él hizo, porque observó, guardó y escuchó. No podemos poner a alguien que dice, no, yo estoy circuncidado, yo estoy en el pacto, cuando no se sabe quién es esa persona, o no se sabe quiénes fueron sus testigos, o no se sabe en quién cree esa persona. Nosotros debemos ser conocedores de la Torá y entenderla bien antes de ser circuncidados. Abraham, por cuanto guardó, escuchó, observó. Mucha gente quiere hacer una circuncisión poniendo su convicción en un Baal, en la madera, en la piedra, en el yeso, imagen y semejanza de un hombre, cuando claramente se sabe y sabemos que se nos está prohibido hacer cualquier semejanza de cualquier cosa que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la agua. Quien siga o quien quiera hacer el pacto ya de adulto deberá de entender ya de antemano y tener la capacidad de demostrar por convicción que ha salido de esta simiente, de la simiente de Abraham, y que ha entendido bien y cumple con los decretos, estatutos y juicios del Creador, el solo Creador, el Elohim de Israel. Una vez eso está listo para circuncidarse y hacer la conversión, así es como funciona esto. Miremos el caso de Ruth. El caso de la mujer abandonó sus ídolos, pero ¿quién fue y dio testigo de esto en Israel? Pues una mujer israelita, Noemí. Ruth no fue así porque fui a la tierra de Israel a decir, mira, yo soy tal o pascual, y la tenían que aceptar. No, Noemí fue testigo de ella, de sus palabras, del abandono a sus creencias pasadas, etcétera, etcétera. Así que es importante poder comprender esto. Usted puede ser aceptado por el Creador y su corazón sea escuchado, pero hay unas leyes que se deben de seguir en la tierra, y estas son estas señales y estos pactos que se hacen ya sea de nuestros labios, delante de nuestros testigos, o delante de estos testigos, y de nuestra carne, delante de estos testigos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, sí, gracias. Bueno, para Charles Leja, ¿cierto? Empieza Génesis capítulo 12 o Bereshit 12. Bueno, acá nosotros vemos que las promesas que le hizo el Eterno a Abraham, ¿cierto? Haré de ti una nación grande, le dice en el versículo 2, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y acá una bendición que después se la repite a Jacob, a Isaac, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que esto evidentemente se ha cumplido a través de la historia, especialmente donde dice por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra o todas las naciones.
Entonces esta bendición no era solamente para Abraham y su descendencia, sino que es una bendición que abarca a todo el mundo, a toda la humanidad. Y esta bendición se ha visto a través de la conservación de la Torá, por ejemplo, la conservación de todo el Tanaj, toda la Mikra, que nos trae edificación, nos trae instrucción, todo tipo de enseñanza que nos necesitamos, ¿cierto?, para vivir en armonía con el Creador y también con el prójimo, ¿cierto? Porque hay muchas leyes que involucran a nuestros vecinos, el trato con los vecinos, con el prójimo y todo eso. Y también nosotros vemos cómo los avances tecnológicos, muchos científicos, físicos, médicos, han hecho grandes descubrimientos que sirven también para la salud de las personas y son científicos israelitas. Entonces nosotros hemos visto también que se cumple que fueron bendecidas todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Cierto? Después dice versículo 7, que nosotros vamos como tomando los puntos que nos parecen relevantes. Versículo 7 dice que a tus descendientes daré esta tierra. Entonces, es la tierra que en ese momento era habitada por Canaán o Kenaán, los kenanitas. Pero esta tierra dice que es para los descendientes de Abraham, o sea, que después esa promesa fue traspasada a Isaac y después a Jacob. Entonces, esa tierra es de Israel, es una promesa del Eterno, que esa tierra es de Israel. Después dice que un versículo acá, a la mitad del versículo 8, me llamó la atención porque dice que aquí Abraham edificó otro altar, al final del versículo 8. Otro altar para el Eterno, y invocó el nombre del Eterno. Entonces nosotros acá vemos que Abraham conocía el nombre del Eterno. Eso es lo que yo entiendo, porque dice que invocó el nombre del Eterno. Yo entiendo que él lo pronunció, edificó un altar y hizo una serie de ceremonias, ¿cierto?, de adoración al Creador. Bueno, el tema, quizá nosotros acá sabemos que en el judaísmo hay algunos aspectos donde existe opinión, donde existe divergencia. Por ejemplo, el caso acá donde dice versículo 12, cuando te vea los egipcios dirán, es su esposa y me matarán a mí, y a ti te conservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. Mira, en el capítulo 20, versículo 12, vemos un relato semejante. Acá llegó donde Abimelech, que era el rey de los filisteos, que no tiene nada que ver con los palestinos de hoy en día. Los palestinos son árabes, ellos no tienen ninguna relación con los filisteos. Los filisteos desaparecieron como pueblo hace 3000 años aproximadamente. ¿Ya? En el capítulo 20, versículo 12 dice, ella la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, y la tomé por esposa. Entonces acá dice que Sara era hija de su padre Teraj o Taré, como aparece en las versiones en castellano, pero no de su madre. Entonces, en el caraísmo nosotros cuando leemos una escritura tratamos de entender el significado sencillo, y lo más sencillo que uno cuando lee esto es que realmente era hija de su padre. Ahora, ¿por qué más adelante en Levítico 18 dice que no puede tomar a la hermana, no puede casarse con diferentes familiares, ¿cierto? Se prohíben casi todos los familiares cercanos. Lo único que no está prohibido expresamente es casarse con los primos, pero todas las otras, los tíos, las tías, los sobrinos, las sobrinas, todo eso está prohibido. Entonces, nosotros podemos decir que la Torá fue revelada gradualmente. La Torá estaba ahí, la Torá existía, pero hay muchas cosas como la circuncisión o como la autorización. Cuando se autorizó a la humanidad a comer carne, se le dio leyes, no coman carne con sangre. Entonces ahí se entregó otra ley y también abarca una tradición, porque cuando nosotros queremos comer carne de un animal puro, ¿cierto?, como cordero, como un vacuno, tenemos que respetar también una serie de otras leyes, que el animal no esté enfermo, que el animal haya vivido por lo menos un año con su madre, no quitarlo así de golpe, no sacrificar a un bebé, digamos un ternero, una oveja muy chiquitita. Y también hay que sacarle la grasa, el gelet que se llama, que eso está en Levítico 3, Levítico 7, Levítico 4, Vallecra, ¿cierto?
sacarle todo el géleb, que es la grasa abdominal, los riñones, y también hay que sacarle la sangre. Y para sacarle la sangre nosotros sabemos que hay procedimientos como lavar la carne 3 veces, dejarla en sal gruesa y sacarle las arterias para que quede muy limpia. Y el animal debe ser también degollado, ¿cierto? Y desangrado. Nosotros tenemos diversas instrucciones que han ido siendo reveladas a través del Bereshit, a través del Génesis. Vemos cómo van apareciendo leyes que en el principio quizás estaban, pero no habían sido reveladas al hombre. Bueno, eso quería comentar por ahora, gracias. Sigamos con la... Gracias, Eric, por el aporte. Sí, hay ciertas cosas que se fueron dando gradualmente, y eso es muy cierto. El complemio de lo que es la recopilación que se le da a Moshe es algo que fue gradualmente en tanto leyes, pero los decretos y los estatutos del Creador son eternos. Yo sigo pensando que el Creador es el mismo, nunca ha cambiado, excepto ciertas cosas de la tierra que luego fueron pasando, claro, como lo que es celebrar las fiestas del Creador, pues que se le dio al pueblo de Israel. Eso antes obviamente no se seguía, que son cosas bastante interesantes. Hay otras cosas que debemos de entender, que cuando son ceras de tanto de padre como del hijo contra el padre, o la descendencia, también se le llama Bat o Ben, que significa simiente. Muchas veces la escritura tiene errores de gramática, errores de traducción que nos pueden hacer pensar muchas cosas, pero para esto lo que debemos de pensar es que el Creador no es hijo de hombre para mentir. El Creador no es hijo de hombre, no saca unas leyes para como que de hombre, son unas leyes eternas, unas leyes de conducta. Lo que son las leyes de código moral y de justicia son eternas, eso es algo eterno. Lo que sí se fue dando gradualmente fue por la destrucción de la tierra, que fue el consumo de carne, lo de las festividades, que fue a raíz de que fueron liberados de un pueblo que los tenía esclavizados, que de hecho para eso mismo es recordar que ya no somos esclavos, y ver que salimos de una tierra que nos tenían en opresión, y ahora pues debemos de honrar a nuestro Creador. Así que son cosas bien interesantes, cosas que debemos de profundizar y canalizar en esta justicia del Creador y estos estatutos y estos decretos. Seguimos con la ronda con Guilla. Adelante, Guilla. Sí, gracias. Quería empezar, ¿verdad?, con el inicio de esta parashá, que el Creador le dice a Abraham que salga de su, ¿verdad?, de en casa de su padre, del lugar donde está. Y es bien interesante que eso es algo que también eventualmente se ve, que es una costumbre de que cuando el hombre se casa y comienza una familia, se le pide, ¿verdad?, que salga de su casa, de su lugar, que comience su propia, ¿verdad?, su propia familia, su propio lugar, su propia tierra, a crear sus propios bienes. Y es bien interesante, ¿verdad?, también ver el propósito del por qué el Creador le dice a Abraham que saliera de allí, y es porque él ya tenía unos planes con Abraham y Sara, y es por eso también que se le ordena que se salga de allí. Es también bien interesante que para este momento Sara le ofrece a su sirvienta para que tengan un hijo. La sirvienta se enaltece por encima de Sara. Sara ve esta conducta inapropiada y la despacha, ¿verdad? Abraham le dice, te pertenece a ti, es tu como que Abraham se dice como que ese es tu problema, tú fuiste la de la idea, ella es tu esclava, haz lo que te parezca justo con ella. Y vemos que también cuando ella se va,
el ángel del creador se aparece donde ella ve el sufrimiento de ella y le dice, no te preocupes que el creador no se ha olvidado de ti ni de tu hijo, y se le da una promesa también a esa descendencia. Otra cosa bien interesante que vemos en el primer capítulo es que Abraham se ve forzado a ir a Egipto por una hambruna que ocurre donde estaba, y cuando llega allí pues le dice a Sarai que mienta, ¿verdad? Que engañe a los egipcios para que él no muriera. Y es algo que más adelante vemos otros relatos donde también se ven como este tipo de engaño o de ocultar la verdad para preservar la vida. Lo vemos en el relato de Sansón, que él mentía, ¿verdad? No decía la verdad de dónde provenía su fuerza. Lo vemos con otros relatos donde dice, no digas esto, dije esto para que nos vaya bien. Y es bien interesante porque pues uno de los mandamientos dice que no vas a mentir, que no vas a engañar, pero yo creo que hay que ver de qué forma, ¿verdad?, ellos están haciendo esto. Ellos no están haciendo ocultando esta realidad por un beneficio o para engañar o como una maldad. Ellos lo hacen en realidad para preservar su existencia, ¿verdad?, su vida. Lo vemos también eventualmente con el pueblo judío en diferentes de su vida donde han corrido peligro, han estado en lugares donde no se les acepta, se les obligaba a practicar otras creencias que no eran de ellos, y si no lo hacían pues morían, ¿verdad? Los torturaban, y vemos que el pueblo judío sobrevivió a estas torturas gracias a que ocultaban, mentían, decían, okay, vamos a aceptar esta creencia, pero ocultamente en secreto pues seguían su adoración al Creador. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, cómo Abraham es tan listo de adelantarse a los hechos y decirle, mira, tú eres una mujer hermosa, así que si entramos a esta tierra, a mí me van a meter prisionero o me van a matar, y a ti te van a coger de mujer, y yo creo que es mejor que tú ocultes esto, digas esta mentira para que entonces yo pueda, ¿verdad?, vivir. Y es bien interesante ver esto. Vemos también cómo el Creador influye en el Creador, el Creador influye en el faraón y le envía como unas señales para que el faraón se diera cuenta de que lo que iba a hacer con Sara estaba mal. Y es algo que es bien, ¿verdad?, interesante. Vemos que entonces para ese momento el Creador veía esa conducta de un hombre tomar la esposa de otro como algo malo, y ahí podemos, ¿verdad?, podemos deducir que habían algunas conductas morales que el Creador no le agradaban ni en el principio, ni entre medio, ni en el final. O sea, es siempre al Creador nunca le va a agradar ese tipo de conductas inmorales, y vemos que aquí el faraón iba a cometer una de esas conductas, que era apropiarse de la mujer de otro, y entonces el Creador interviene para darle como un aviso al faraón para que no cometiera ese acto abominable ante los ojos de él, y por ende Abraham sale de allí con riqueza, o sea, sale hasta beneficiado de esta intervención que tiene el Creador con el faraón. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver esto. Otra cosa que quería mencionar es que cuando Lot y Abraham se van de allí y empiezan a hacer riqueza, vemos que Abraham empiezan a tener los trabajadores de Abraham con los de Lot empiezan a tener disputas ¿verdad?, porque la tierra era muy pequeña para el ganado que tenían, las riquezas que tenían, y Abraham, vemos este desinterés de Abraham por lo material, y deja escoger a Lot
para dónde quiere ir, y dice, mira aquí, ve aquí y escoge tú para qué lado quieres escoger, qué lado quieres ir, y yo no me voy a meter, ese va a ser tu lado, y yo voy entonces a irme al lado contrario. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver esta actitud de Abraham. Vemos que más adelante Lot, para donde se va, empiezan a haber conflictos con los reyes que hay en esas tierras, y Lot se ve envuelto, ¿verdad?, capturado en ese conflicto, y Abraham se ve forzado, ¿verdad?, porque su hermano, su pariente, su sobrino, su sangre, y ¿verdad?, se ve forzado a ir a rescatarlo. Entonces vemos que cuando lo rescata, se da un encuentro con dos reyes, ¿verdad?, porque Abraham recupera las riquezas de esos dos reyes, y esos dos reyes bajan hasta donde Abraham para darle como un tipo de agradecimiento de haber derrotado a su enemigo. Y uno de esos ¿verdad?, reyes se llama Melquisedec. Es un nombre que mucha gente le encanta mencionar en diferentes denominaciones religiosas. Una de las cosas que quería mencionar de Melquisedec es que esa palabra significa rey justo, o mi rey de justicia. Y vemos que entonces ese rey era llamado así, rey justo. Y en este relato vemos que él le hace una bendición a Abraham, bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo. Entonces yo creo que es bien importante preguntarnos de quién era sacerdote Melquisedec, quién era ese Dios Altísimo al que Melquisedec le servía. Y quería, ¿verdad?, abundar un poquito en este tema porque hay muchos pensamientos que están fuera de las Escrituras sobre este relato, y es que primeramente Melquisedec no era sacerdote del Dios de Abraham. Melquisedec era sacerdote de un Dios altísimo que era una deidad altísima de los cananeos. Los cananeos tenían una deidad altísima que ellos le llamaban el Elión, o sea, el Dios altísimo, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y hay que ver que muchas de estas civilizaciones tienen un tipo de creencia en un Dios creador del cielo y la tierra y altísimo que creó todo, y le tienen diferentes nombres, pero eso no significa que esas culturas, el Dios de esas culturas a las que se le referían como creador, o el Dios altísimo creador de los cielos y la tierra, que se refería al creador de Abraham, al creador del pueblo hebreo. Otra cosa bien interesante es que vemos aquí que hay siempre una confusión en esto, y es que aquí Melquisedec está haciendo una bendición a Abraham y luego le ofrece la 10ª parte de lo recuperado. Aquí Abraham no es el que está dando eso a ellos, sino que ellos por agradecimiento se lo están ofreciendo a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Abraham dice, no, yo no voy a tomar nada de ustedes, no vaya a ser que ustedes piensen que por beneficio de ustedes yo me he enriquecido. Y dice bien claramente, dice, alzo mi mano ante el Creador Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, mi Creador, que no tomaré nada de ustedes, porque el único que a mí me va a enriquecer, el único que todo lo que yo tiene proviene de un solo Dios, y es el Dios mío, el que de verdad creó los cielos y la tierra. Y es bien interesante este relato, es bien bueno hablar de él y aclararlo, porque de aquí salen unas ideas bien extrañas, unos argumentos que no están avalados, y es por las malas traducciones que tienen estas escrituras, muchas de las escrituras que utilizamos hoy en día, ¿verdad?, de las Biblias, etcétera,
tienen una mala traducción y es por eso que mucha gente se confunde y piensa que Abraham fue el que dio un diezmo a Melquisedec porque Melquisedec era sacerdote del Creador. No es así. Ese no es el relato, y pues quería, ¿verdad?, mencionar esto antes de seguir, ¿verdad?, con la ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bastante larga esta paracha, bastante tema, pero solamente voy a comentar en algunos versos que me llamaron la atención, que los estudié un poquito, ¿no? Aquí en Lech Lecha, obviamente la definición es importante conocer Lech Lecha, que más bien sería volver por ti mismo, ve a ti mismo, ve hacia adelante. Entonces hay como cierta semántica aquí en el título de la parashá con lo que estamos viendo en la historia. Entonces hay que conectar, hacer la conexión de esta parashá, su significado a lo que está ocurriendo. Entonces, usualmente, pues las parashás comienzan con la primera oración de los primeros versículos, pero aquí vemos como es ve a ti mismo, implica mucho más que solamente a sí mismo, sino aquí vemos el propósito establecido desde un principio. Si vemos desde el mismo Génesis, desde Adán, cómo de un principio esa descendencia fue decayendo, pero hubo una descendencia que fue levantando esa restauración o ese linaje. Y vemos así como a través de Noah, a través de Shem, su hijo, sale la descendencia hasta Abraham. Vemos a Noah, Shem, Shelah, los hijos de Shelah, Eber. Después, a través de Eber, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones hasta Abraham. Vemos como el nombre de Abraham es importante y como luego que ellos culminan el pacto de la circuncisión, el Brit Milá, vemos cómo se le cambian los nombres a ambos. O sea que vemos aquí, ve hacia ti mismo, vemos cómo primero él tiene que salir de los caldeos, sale de esa tierra que él fue criado, dicen que su padre eran adoradores de otros dioses, de imágenes, pero ese linaje se mantuvo y se cumple en Abraham. Sale el primer, la palabra es Ibrí, Abraham el Ibrí, o sea, el que cruza al otro lado, esa palabra del hebreo que es el Ibrí, el que cruza, o sea, él sale de su tierra y su parentela. Y vemos que esta conexión con sal a ti mismo, sal de ti mismo, en otras palabras, cumple el propósito del Creador que se va a cumplir a través de ti. Entonces estamos viendo cómo vinculamos este título de la parashá con la historia de Abraham. Entonces, a ver, ¿qué es en sí la persona? ¿Qué es esta identidad? Vemos que el ser humano que es Abraham tiene su nombre, en el nombre está la identidad, está el destino, la naturaleza de él, que sí era un adorador del Creador, y vemos como él levanta el nombre del Creador varias veces, y a través de su vida denota, primero tiene que cruzar, primero tiene que haber una decisión de cambiar. En esa vida, pues, ¿cómo comienza? Empieza con tropiezos, empieza con la división del mismo Lot. Era un hombre sumamente rico, pero dentro de su riqueza él quería agradar y iba hacia esa tierra que fue prometida. Esa fue una de las promesas, para, como en otras palabras, el compromiso que él tenía, pero tenía que hacer ciertas cosas para obtener esa tierra. Entonces vemos luego del conjunto de eventos, o sea, cuando hablamos de la vida de él, nos vemos nosotros mismos en esa vida también. Es un conjunto de eventos desde que nacemos, esa trayectoria que nacemos, ese potencial que el Creador ha puesto en nosotros, que muchos son buenos y otros no tan buenos, pero que quizás en esos no tan buenos nos sirven como lecciones para nosotros alcanzar esas metas espirituales. Entonces vemos como nosotros mismos, en esta parashá,
sí, somos seres biológicos, tenemos una identidad, pero sin embargo, dentro de nosotros hay ese tesoro que el Creador ha puesto, que tenemos ese potencial, y decimos, leja, sal hacia ese potencial, sal a través de ti mismo al propósito mayor. Entonces somos nombre, somos naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? No solamente biológica, y no nos situamos en Ur de los Caldeos, sino que salimos, quizás él no sabía hacia dónde iba, salimos el Ibrí hacia esta naturaleza espiritual que somos nosotros, y nuestra vida, que es un compendio de cosas que son buenas, no tan buenas, pero que eso va engranando nuestra identidad con el Creador. Entonces es importante vincular el título de la parashá con lo que estamos viendo en todos estos eventos hasta que él llega y se divide con Lot, y vemos cuando él realmente ve las guerras, las dificultades que tuvo que hacer esto con Sara, pero luego que ellos cumplen el Brit Milá, el primer pacto que cumple, luego se le promete a él, mira las estrellas, se te va a salir un descendiente de esto. O sea, poco a poco se va desglosando, como una cortina se va abriendo poco a poco el propósito. Entonces, al cumplir el pacto, vemos cómo se le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Esto es, se le añade una Hei del nombre sagrado, y a Sara no será más Sara, sino será ahí, se le añade la Yod. Entonces vemos como en ellos mismos, ¿hacia dónde fueron? Hacia el mismo nombre sagrado en ellos mismos. Están desglosando esa identidad del único Dios, porque todas esas naciones, los cananeos, ellos habitaban entre los cananeos, que eran todos paganos, pero a través de Abraham vemos cómo entra entonces un monoteísmo en esa época. Pues nada, hasta aquí quiero compartir, después tendría otra cosita más que compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Antes de compartir mi porción, ¿verdad?, de esta parashá, quiero decir algo, y es que esta parashá es muy significativa, y yo creo que todos están de acuerdo en eso, porque esta parashá nos enseña a soltar para llevar a cabo el designio del Creador. Entonces a todos nos ha tocado soltar para ir por los caminos del Creador. Y pues nada, empiezo ahora. El Eterno en esta porción del versículo 12:1 le está indicando a Abraham que tiene que desraigarse de varias cosas, y que esas mismas son de gran valor para cualquier ser humano. Primeramente, da instrucciones de abandonar su tierra. Esta acción conlleva y envuelve muchos sentimientos. Dejar la tierra donde uno nace no es fácil, ya que nace conociendo ese lugar a través de su crecimiento, y se crea un vínculo muy íntimo entre el ser humano y su tierra. Aunque creo que las tres indicaciones del Creador hacia Abraham envuelven sentimientos, la segunda es que tiene que dejar también a sus familiares. Otra acción de grande dificultad para el ser humano, ya que al nacer estamos bajo la tutela de nuestros familiares, creamos lazos fuertes con ellos, hasta que seamos adultos, y entonces, ¿verdad? Aquí vemos que el Creador quiere que Abraham se independice de estos tres componentes, que para bien o para mal influyen tanto en nuestras vidas. Quizás su tierra, su familia y la casa de su padre iban a ser un obstáculo para que Abraham cumpliera con los designios del Eterno. La orden que el Eterno impartió a Abraham y a Sara de cortar todo vínculo con su pasado y sus seres queridos a los 75 y 65 años de edad, respectivamente, fue la prueba que rompió el hielo, ¿verdad? Dado a que la persona nunca le resulta fácil comenzar una nueva vida, en particular cuando se ha establecido en un lugar por tanto tiempo. ¿Qué significa vete para ti? Aparentemente significa vete por tu propio provecho y por tu propio bien. ¿Cuál es este provecho y bien? Los versículos siguientes lo explican. Y haré de ti una gran nación, puesto que aquí no tendrás privilegio de procrear hijos, en tanto que ahí sí. No todo fue desraígate y abandona.
rápidamente el Creador le dice a Abraham, o sea, le hace una promesa de hacer de él una gran nación, de bendecirlo, ¿verdad? Él dice que va a engrandecer su nombre y que él iba a hacer una bendición. Entonces, no le dice para dónde va, deja a Abraham en un suspenso. Pero igualmente, Abraham, obediente a la voz del Creador, sigue su camino y cumple, ¿verdad? Esa primera prueba que le puso el Creador a Abraham de deshacerse y despojarse de todas esas cosas que conllevan tanto sentimentalismo. Y pues nada, hasta ahí mi intervención, luego voy a compartir algo rapidito. Gracias, Eti, por el aporte. No sé si Yolanda esté por ahí. Adelante, Yolanda. Sí, Shalom, ¿se me escucha bien? Sí, aquí claro, perfecto. Bueno, Shalom. La parashá esta está muy interesante, sobre todo quería abarcar un poco acerca de Abraham y meditar un poco en las palabras de que nos dice la Torá con respecto a él. Y vemos que en Génesis o Bereshit 12, del 1 al 13, nos dice que se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, haré una gran nación de ti. Pero quería recalcar, sobre todo en el versículo 3, hablaba de que bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y quería abarcar un poco a causa de cómo Abraham llegó a ser alguien tan importante en el cual tantas promesas se hacen a través de él a todo el pueblo de Israel. Y una de las cosas que nos ayudaban a conocer por qué Abraham fue tan bendecido, podemos verlo en Bereshit 18, 17 al 19, que nos dice, cuando Adonai le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él será una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él toda la familia o todas las naciones de la tierra. Y quiero recalcar el versículo 19, que es uno de los que más me impactó a causa de por qué Adonai quiere hacer esto con Abraham, y es lo siguiente, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha prometido. Y es interesante que Adonai conocía el corazón de Abraham, y sabía que Abraham estaba en el corazón de él el caminar, siguiendo el pacto, guardando todos los mandamientos del Señor. Y eso fue una de las cosas que Abraham hizo que fuera tan bendecido. En Génesis o Bereshit 17:1 se nos dice que el Señor le manda a él diciendo, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y vemos que todas estas cosas que pasaron a través de Abraham fue justamente por eso, porque Abraham se mantuvo caminando en el camino del Eterno y se mantuvo perfecto obedeciendo sus pasos. Y podemos ver en Bereshit o Génesis 26:5, donde se dice que finalmente así lo hizo, porque dice que oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, que nuestro patriarca Abraham fue alguien que realmente se tomó muy, muy en serio la obediencia, hacer todo lo que él le había mandado hacer. Y podemos ver que Adonai, una de las cosas que le deja claro al pueblo más adelante en Deuteronomio o Devarim 9, 4 y 5, es que le dice, no pienses en tu corazón que Adonai ha echado estas naciones delante de ti por tu justicia, sino por la impiedad de todas estas naciones que yo arrojé delante de ti, y también para confirmar las palabras que yo le juré a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que podemos ver que por el camino y cuando vamos leyendo la historia de la Torá, vemos que muchas veces el pueblo tristemente cayó en rebelión y en desobediencia. Pero Adonai quería dejar claro que finalmente él había hecho un pacto con Abraham de entregarle esta tierra, de ellos poseerla, y finalmente era también mucho a causa de esto, y esto nos enseña también en nuestra propia vida que un solo hombre, cuando se mantiene en fidelidad al Señor, como lo hizo Abraham, o como lo hizo en las parashades anteriores, Noé, vemos que cambia el transcurso de la historia, que normalmente a veces pensamos, no, porque soy yo solo, que puedo resolver yo solo en el mundo, y finalmente sí, un hombre puede marcar la diferencia cuando se pone en manos del Eterno y se mantiene en hacer su voluntad.
Y una de las cosas que me llamaba la atención en Bereshit o Génesis 15:14 es que decía, mas tal cual a la nación en la cual ellos sirvan, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y esto se lo dice a Abraham cuando le dice que ellos van a ser esclavos por 400 años en nuestra nación. Y finalmente así mismo fue, porque el Señor cumplió las palabras. El Señor hizo de que finalmente cuando ellos salen de Egipto, en Éxodo 8:12-36, le dice que iban a hallar gracia delante de los egipcios y saldrían con grandes riquezas. Y finalmente el Señor le había ya prometido todo esto a Abraham y se mantuvo fiel a su promesa. Como bien nos dicen el Salmo 105 o el Tejilín 105, versículos 42-43, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Y hay uno de los profetas que me encanta cuando se refiere a Abraham, porque usa una frase muy bonita, y se encuentra en Isaías 41:8, donde le dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y es algo muy, muy hermoso que podamos decir que nosotros somos amigos de Dios, que somos siervos de Dios, como decía el versículo anterior. Pero finalmente, como bien dice la Escritura, el Señor no hace excepción de personas, sino que Abraham se mantuvo fiel en todos sus caminos para con el Señor. Y por eso tuvo todas estas bendiciones, y no solo él fue bendecido, sino que a través de él fue bendecida todos los extremos de la tierra, como bien decía, en el futuro, ya que muchas personas saldrían a través de él. Y una de las cosas que me gusta aclarar con respecto a eso también es con respecto, está en Ezequiel 33, el versículo 23 y 24, y dice así, vino mi palabra a Adonai diciendo, hijo de hombre, los que habitan de aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos y nosotros nos han de dar en posesión la tierra. Es decir, ellos están diciendo, bueno, si Abraham que era uno solo conquistó la tierra, pues nosotros, que ya somos muchos, pues lo damos por hecho. Sin embargo, el Señor les dice en el 25, por tanto así he dicho a Adonai el Señor, comeréis con sangre a vuestros ídolos, alzando vuestros ojos, y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre vuestra espada y haciendo abominación y contaminaste cada cual a su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Le dirá, así ha dicho el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán espada, y hasta la faz del campo la entregaré a las fieras, para que lo devoren, y en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Si bien el Señor ha prometido bendecir a la descendencia de Abraham, no significa que por eso deben darlo por sentado y creer que simplemente porque somos o son generación de Abraham, pues está garantizada la victoria y la bendición. Y no, también nos toca a nosotros imitar las pisadas, imitar el ejemplo de Abraham y seguirnos en la obediencia al pacto y en hacer su voluntad. Y sí, el Señor tiene promesas muy hermosas para el pueblo de Israel, como en Jeremías 31, donde el 31 del 35 al 37, de que habla de que así como el Señor ha dado el sol, las leyes de la luna, las estrellas y la noche, si faltaran estas leyes delante de mí, entonces faltaría la nación de Israel, descendencia, para estar delante de mí. Si los cielos se pueden medir y se exploraran abajo los fundamentos de la tierra, con todo, yo no desecharé la descendencia de Israel por todo lo que me hicieron. Y sí, vemos que el Señor, por el camino en el desierto, cuando vamos viendo la Torá, muchos descendientes realmente fueron cortados de su pueblo. Tenemos, por ejemplo, la historia de Coré y muchas historias de rebeliones por el camino y personas que fueron desechadas por su desobediencia porque no siguieron las pisadas de Abraham. Pero finalmente ahí está el Señor diciendo que cumplirá las palabras que le prometió a Abraham, y finalmente Israel será su pueblo eternamente. Nos toca ahora a nosotros seguir las pisadas de Abraham. Bueno, hasta aquí la parte de mi intervención por ahora. Gracias, Yolanda, por el aporte. De hecho, es bien bonito lo que mencionaste de cuando menciona a Abraham, mi amigo, a quien yo escogí, simiente de Jacob. O sea, como que es algo bastante interesante, le da alegría a uno, como saber que toda esa promesa viene de Abraham, porque guardó todo. Así que, y sí, fueron bendecidas todas las naciones de la tierra. Seguimos aquí. ¿Quién dio el primer diezmo? Pues ya yo creo que mi señora mencionó algo. Melquisedec le ofreció el diezmo de todo lo que Abraham recuperó de este rey. Y Abraham, ¿qué dijo? Bereshit 14, 22 al 24, pero Abraham le dijo al rey de Sedom, alzo mis manos
en juramento al Creador, Elohim Supremo, poseedor del cielo y la tierra, que ni un hilo ni un cordón del calzado tomaré de lo que sea tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Con la única excepción de que lo que consumieron los muchachos, y la parte corresponde a los hombres que fueron conmigo, Aner, Eshod y Manre, que ellos sí tomen su parte. Aquí se derrumba la teoría esa de que Abraham dio un diezmo, si aquí se ve bien claro que Abraham no quiso coger nada de ese rey. ¿Por qué? Para que no se dijera que él enriqueció a Abraham, sino que el Creador es el que va a enriquecer a Abraham. Así que son datos interesantes. Esto ya dice grandemente que quien ofreció el diezmo fue Melquisedec a Abraham, y no al revés como suelen contarlo mucha gente que saca el contexto de la escritura. Mis queridos lectores y oyentes, a todos aquellos que siguen lo que está así escrito, hay muchísimas malas traducciones, y estas malas traducciones te pueden llevar a un pensamiento desordenado y contradictorio. Es por eso que es importante realizar bien y utilizar esta comprensión de lectura para llegar a comprender bien todos estos relatos y no se saque nada de su contexto como suelen hacer muchos. Es por eso que muchos también terminan saliéndose de ciertas sectas y dejando de creer, pero no se trata de eso. Se trata de conocimiento. El conocimiento es algo que nadie les podrá robar. Pero si lo tienen alterado y lo tienen torcido, es difícil hacerle entender esta comprensión que por sentido común y lógica hasta un niño lo puede comprender. Gente del pasado hicieron mucho daño a la historia de la creación y a la norma de vida que el Creador quiere para nosotros. Debemos de hacer o crear un retorno y buscar lo que el Creador quiere de nosotros. Y es que finalmente lo conozcamos, porque yo creo que la Torá se trata de eso, de conocer del Creador. Porque no hay nada mejor que comenzar a conocer del Creador y seguir su justicia, sus decretos y sus estatutos, porque la persona que los cumpla vivirá por ellos. Así que es más que sencillo. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Claro, yo también estoy totalmente de acuerdo con el comentario que se hizo acá en Bereshit 14, ¿cierto? Donde hay un Melquisedec que en realidad no era un sacerdote del Elohim verdadero. Históricamente se sabe que allí habían muchos reyes que gobernaban a los cananeos, y todos esos reyes tenían una terminación Sedec. Nosotros lo podemos ver incluso acá en Josué o Yehoshua capítulo 10, versículo 1. Acá en Yehoshua 10:1 dice cuando Adonisedec, entonces se parece mucho al otro, al Melquisedec, pero este Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Yehoshua había tomado Jai y que la había asolado como había hecho con Jericó y su rey, y que los de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y estaban entre ellos. Entonces después aquí ve cómo este Adonisedec era un rey pagano que había en Jerusalén. No era, bueno, en el Talmud hay un comentario que el Melquisedec es Shem, el hijo de Noaj, pero la verdad es que no hay evidencia de eso acá en el texto, y lo que nos muestra la escritura, como lo vemos más adelante en Josué capítulo 10 versículo 1, es que estos reyes que terminaban en Sedec eran unos reyes que eran de los cananeos, eran reyes paganos y sacerdotes paganos. Entonces nosotros vemos también acá, tal como lo comentaron, que Abraham no quiso tomar ninguna de esas ofrendas que le estaban dando por haber rescatado los bienes y a las personas que habían secuestrado estos individuos, que eran unos bandidos que andaban secuestrando personas, llegaban a un pueblo, se robaban a las mujeres, a los niños, esclavizaban a los niños, tomaban a las mujeres como esposas. Eso eran las cosas que pasaban en esa época. Eran unos tiempos muy turbulentos en los que Abraham era un hombre justo, era un hombre bueno. Y como decía en Bereshit 26:5, Abraham guardó los mandamientos, los estatutos, los decretos, ¿cierto? Los que se conocían en ese momento. Y el resto de la humanidad estaba haciendo puros desastres. Y nosotros lo vemos acá en la Escritura. Más adelante vamos a ver, ¿cierto? Cuando Lot, ¿cierto? Que eligió, Abraham y Lot se separaron, que eso lo vimos en la paracha anterior. Pero
nosotros vamos a ver cómo Lot se fue a vivir a un lugar que no era lo más adecuado, porque después, más adelante, nosotros vamos a ver que esa ciudad va a ser destruida, la ciudad de Sodoma o Sedom. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la paracha siguiente. Bueno, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. De hecho, todos son descendencia de Noah, todos los que están en la tierra, por eso es que en la paracha anterior se lee la descendencia, quién fueron esos pueblos, de los hijos de Noah y demás. Yo creo que todos salieron de la simiente de Noah. Así que son datos interesantes. Vamos a darle seguimos con esta última ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, en esta última ronda pues quería irme ya al capítulo final, donde el Creador pues se dirige a Abraham y le habla de la promesa, y sobre el pacto, ¿verdad? Aquí hace el pacto con él, le ordena a circuncidar a toda su familia, a todos los que están bajo el dominio de él, ¿verdad? De sus esclavos, los nacidos en su casa, todos tenían que ser circuncidados. Es bien interesante que aquí habla de que este pacto es un pacto perpetuo. Esa es una palabra que debemos de entender. Su significado es que es para siempre. No va a haber nada ni nadie que lo cambie ni que lo sustituya, sino que ese pacto va a ser siempre. Y es bien interesante también que aquí Abraham tiene como un pequeño desliz de incredulidad cuando se hace como un tipo se ríe a sí mismo, o sea, se pregunta a sí mismo como que nacerá de mí, a la edad que yo tengo, nacerá de mí un hijo. Entonces le pide al Creador, le dice, si solo Ismael fuera visto bien en tu presencia, y el Creador le dice como que no, mi promesa va a ser con un hijo tuyo, con Sara. A ella es la que va a dar la luz y se llamará Isaac Risa. Y vemos que es bien gracioso, ¿verdad? Yo me río, es gracioso porque Sara se burla de la noticia, Abraham también se ríe y resulta que al nombre del hijo es Risa, o sea, le ponen el nombre de risa. En realidad no es una risa burlona, sino una risa como de alegría, de gozo, de una alegría de sorprender, porque una noticia es algo que cualquiera que escuchara que de esas dos personas a la edad que tenían salió un hijo, es como algo que tú dices, bah, increíble, ¿cómo va a ser algo así? Y es bien bonito, ¿verdad?, ver que el Creador hace ese milagro con ellos a la edad que ellos tienen. Para el Creador no hay nada imposible. También vemos que el Creador no se olvida de Ismael y le dice que él le da una promesa a Ismael. De él saldrá una descendencia donde, ¿verdad?, saldrán 12 tribus de Ismael. Es bien interesante porque vemos que Ismael en la religión musulmana es considerado un profeta. Se dice que de Ismael salió el pueblo musulmán, ¿verdad? También bien interesante, otro detalle que quería mencionar rapidito es que en la religión musulmana se tiene la costumbre de circuncidar a los hijos a los 13 años, y vemos aquí que Abraham circuncida a Ismael a esa edad, que es bien interesante ver, ¿verdad?, que son una religión que tiene muchas similitudes o tiene cosas que aquí en la Torah se hablan. Son religiones que salieron de aquí, de la Torah es lo primero, o sea, esto ha sido lo desde el principio, y de aquí han sacado costumbres, religiones, creencias, etcétera, y las han manipulado y las han ¿verdad?, formado a la percepción de la persona que, ¿verdad?, que creó esa religión o esa creencia. Pero que ¿verdad?, son detalles que son bien interesantes que me hubiera gustado, ¿verdad?, mencionar aquí para que quedaran grabados. Y nada, hasta aquí mi intervención. Gracias. Gracias, Ian, por el aporte. Seguimos rapidito con Minerva. Adelante, Minerva.
Sí, lo que quería aportar era un poquito sobre respecto cuando cuando nace Ishmael, de hecho, ya que se le había prometido un hijo, pues entonces Sara aquí pues entonces propone darla su sierva Agar. Por ejemplo, el 16 dice que la mujer de Abraham, Sarai, no le había dado a él ningún hijo, pero tenía la esclava egipcia con el nombre de Agar y se la dio a Abraham. Ella dice, el Eterno me ha impedido tener hijos, ven a mi esclava y quizás tenga yo hijos. Entonces vemos quizás dentro de la mente de Sara este conflicto de que sí, ella le cree la palabra del Creador y la promesa, pero está sobre sus hombros esto, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Entonces, pues hay como, vemos aquí como sí hay una promesa, vemos la responsabilidad de ella, pero cómo ella quiso, en otras palabras, traer esto al nivel personal. O sea, si yo no lo puedo hacer, pues mira, aquí está, que era legal en esa época, si no se tenía hijos, pues a través de su sierva lo podía hacer. Pero entonces, luego de que Agar queda embarazada y todo esto, ocurre un conflicto familiar. Lo que quiero traer es que la Torah no te deja los detalles fuera. La Torah te pudo haber dicho, bueno, sí, eventualmente nace Isaac y todo eso. Pero vemos como entre medio de llegar a la promesa ocurre el conflicto. ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros en nuestras vidas, antes de llegar a la meta final, que ocurren esos conflictos que son realmente para aprendizaje, como que tiramos la toalla, como dicen en vernáculo popular, tiramos la toalla. Pero aquí vemos como que esto era parte de esa promesa y sin embargo vemos que ella le echa casi la culpa a Abraham, porque cuando miran el 16:4 dice 16:4 dice Abraham vino a ella y ella concibió, hablando de su sierva. Cuando se dio cuenta de que se estaba embarazada, miró a su señora con desprecio. Sarai le dijo a Abraham, es todo culpa tuya. Yo misma puse a mi esclava en tus brazos. Ahora que ve que está embarazada, me mira con falta de respeto. Que el Creador juzgue entre tú y yo. Y entonces ahí Abraham le replica a Sara, tu esclava está en tus manos, haz con ella como consideres adecuado. O sea, hay un conflicto familiar. Entonces, aquí vemos lo importante que la Torah no deja de presentar nuestra humanidad. Que no porque tenemos una conexión y estamos haciendo un cumplimiento del mandato, vamos a tener conflicto, porque precisamente se trata de esto. Dentro del conflicto vas a salir victorioso. Entonces vemos cómo se le presenta también en capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años de edad, dice que se le apareció y le dice, yo soy Elohim El Shaddai. O sea, se le va presentando como el Dios Todopoderoso, como el Elohim Dios Todopoderoso. O sea, como yo decía al principio, se va abriendo la cortina, corriendo la cortina poco a poco, hasta que vemos el cuadro completo. Y o sea que la Torah entiende nuestra humanidad. Yo digo que el Creador entiende nuestra humanidad. Él sabe que no somos perfectos, pero en todo esto Él tiene misericordia, Él tiene paciencia hasta que sí se ve el cumplimiento de sus promesas. Pues gracias, eso es lo que quería compartir. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante. Quería añadir algo rapidito, ¿verdad? Es que ciertas religiones minimizan a Abraham, a un hombre que no confiaba o que fue un desobediente. Y todo esto sacado fuera de contexto para darle gloria a su Baal, ¿verdad? Y mostrar que nadie en la Torah fue obediente. Pero si leemos con los ojos bien abiertos, podemos ver que si hubieron hombres fieles y obedientes al Creador. Y que gracias a esos hombres, en este caso, ¿verdad? El ejemplo de Abraham, quien fue un gran hombre obediente que siguió los designios del Creador, su causa fuimos bendecidos. O sea, que las mentiras, ¿verdad? Para desacreditar a Abraham o a Moshe o a quien sea, ¿verdad? Acá en la Torah, todo es una mentira. Todo es una mentira para darle fuerza, ¿verdad? Y base a la creencia en su Baal. Otra cosa es, ¿verdad?
Y lo digo por mí porque yo abrí los ojos a los 35 años, el creador me los abrió. Que Abraham tenía 75 años, o sea, ya él era un hombre mayor. Y Moshe tenía 80, como podemos ver en Éxodo, ¿verdad? Cuando confrontó a Faraón. Y aquí hay una gran enseñanza, y es que nunca se es suficientemente mayor para cambiar o hacer algo de valor. O sea, el Creador nos lleva por sus caminos, nos dirige. Yo también me tuve que ir de mi país. Mi familia adoran a otros vales, y mira, tomó irme, desraigarme para estar aquí. O sea, que a veces pensamos que wow, ¿por qué tuvo que ser así, verdad? Pero el Creador hace cosas maravillosas en nuestras vidas, nos lleva a lugares que jamás imaginamos estar, y pues por eso dije anteriormente que esta pareja es muy significativa, y yo sé que para todos lo es, porque podemos leer, ¿verdad?, esta pareja, identificarnos con ella. Así que nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Esi, por el aporte. Seguimos con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, una de las cosas que me llama la atención de la parashá se encuentra en Bereshit 13:13, donde dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera. Y eso me recordó un poco lo mismo que había pasado en la generación de Noé, donde se nos dice en el 6:5 que la maldad de los hombres era mucha, y todo destino pensamiento del mal era continuo el mal. Y vemos que tenemos una situación bastante similar en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por arribita en la próxima parashá se verá un poco más de ello, y vemos el mismo ejemplo de lo que van a hacer posteriormente con los mensajeros que son enviados a Lot, y finalmente los recibe. Pero vemos que finalmente había gran maldad entre ellos, y vemos que todo el tiempo están tratando de hacer una maldad contra los visitantes. Quería recalcar un poco, sin entrar en la parte de Bereshit 19, que es en la próxima parashá, pero sí quería recalcar un poco acerca de lo que nos dice Isaías acerca de la ciudad de Sodoma. En el 19 pudimos ver que estaban forzando a los visitantes a que los conocieran y que tuvieran pues a la fuerza hacer todo este mal contra ellos. Pero en Isaías 3:9 se nos habla un poco más para que conozcamos quién eran estas personas de Sodoma, para que cuando veamos el ejemplo de Lot ya podamos entenderlo un poco mejor. Y dice que aquí compara un poco la situación similar a Sodoma, y dice: las apariencias de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Aquí nos hace un paralelismo y nos dice que uno de los pecados que tenía Sodoma era que ya ellos ni siquiera simulaban, escondían de que había un pecado, de que estaban haciendo algo malo. Ya lo publicaban, es decir, ya se había vuelto algo público en el cual para todos era una gracia, se reían y disfrutaban en ello. En Jeremías, en el 23:14, también nos habla un poco de Sodoma, también comparándolo un poco, y nos dice que los profetas de Jerusalén habían visto algo terrible, había visto entre ellos, cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse ninguno siquiera de su maldad. Se habían vuelto todos ellos como Sodoma y como Gomorra. Es decir, que vemos que otro de los problemas que tienen estas ciudades tan terribles está eso, el adulterio, la mentira, el nadie preocuparse por volverse hacia el buen camino, sino que más bien se apoyaban unos a otros en su maldad. Ezequiel 16:49 también nos habla un poco de ella y nos dice que Sodoma, he aquí fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y la mano del menesteroso. Así que podemos ver que eran bastantes cosas realmente el que llevó que el Señor hiciera esto sobre esta ciudad, porque finalmente cuando el Señor decreta la destrucción de un pueblo es porque realmente ya todo corazón está realmente contaminado, y como bien pudo verse, nadie fue capaz de responder excepto Lot en ese momento. Y el libro de Proverbios 11:19 nos dice así: como la justicia conduce a la vida, pues el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y así mismo es. Isaías 3:11 nos dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos finalmente le será pagado. Y es por eso donde finalmente esta ciudad
terminó en tan terrible situación, porque si el Señor no hacía algo con ella, finalmente poco a poco iba a terminar contaminando toda la tierra con toda esta maldad que ellos iban arrastrando. Y por último, quería meditar rápido si ellos pues hacían la maldad. El Salmo 1 nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos. Parafraseándolo de manera rápida, en la ley del Señor medita día y noche y es ella su delicia. Pero el 1:4 nos dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así que finalmente, si queremos andar por el camino de bien, pues debemos ser como este varón que no anda en consejo de malos, sino que medita en la ley, y así como Abraham, trata de ponerla siempre por obra todos los días de su vida. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Yolanda, por el aporte. Bueno, ya estamos pasados de tiempo, así que si alguien quiere dar algún aporte final, pues les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.